te doy, Padre amado. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga una vez más. Amén, amén. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante también, acerca de el proceso de la resistencia. Y mire qué hermoso cómo es que el Espíritu, como dice su palabra, la palabra de Dios, trabaja unánimemente, ¿no?, en cada uno de nosotros. El pastor traía un mensaje el domingo pasado, que yo sé que este mensaje es como quien dice la continuación. Y no nos hablamos con el pastor para ponernos de acuerdo. Pero a medida vaya recibiendo la palabra, se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Y trae por nombre el proceso de la resistencia. Y primeramente quiero hablar acerca del carácter, ¿no? El carácter no se construye, amado hermano, en la comodidad. El carácter tiene que ser formado, amén, pasado por fuego. Sabemos que tenemos que permitirle al Señor que haga ese proceso en cada uno de nosotros, amén. Y es algo que todos aquí sabemos que es doloroso, ¿no? Pero cuando podemos ver los resultados y el fruto de eso, nos prestamos una vez más para que el Señor nos vuelva a pasar por ese proceso. Es un proceso de refinamiento para el Señor que hace en cada uno de nosotros, amén. Y dentro de las Escrituras vamos a ver un poco más y a respaldar acerca de lo que le estoy hablando. Que el carácter, amado hermano, el Señor lo forma por medio de la prueba. Todos aquí sabemos de que cada vez que hemos pasado por una prueba, el Señor empieza a formar ese carácter en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos hace tan difícil a veces caminar en esa prueba, y es por esa razón, porque el Señor está haciendo algo dentro de nosotros. Amén. Está formando ese carácter, amén. Nos quiere llevar a donde Él nos va a entregar esa bendición, amén. Porque sabemos que si nosotros actuamos por nuestro propio entendimiento, si actuamos por nuestras emociones, no vamos a llegar a alinearnos con la voluntad del Señor. Amén. Y para comenzar, el primer punto es el proceso de la resistencia. Amén. Y lo vamos a ver en Santiago 1, del 2 al 4, para los que lo quieren buscar, y si no, de igual manera yo se los voy a leer. Santiago 1, del 2 al 4. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Como le decía, amado hermano, aquí el Señor nos está hablando por medio de su palabra de que seremos probados, amén, para que nuestro carácter sea formado por medio de las pruebas. Como le decía, aquí la palabra está respaldando lo que le estaba diciendo, amén. La importancia que es que el Señor pueda hacer su obra completa por medio de las pruebas. Entonces es tan importante que nosotros nos mantengamos en ese proceso para que podamos recibir esa transformación completa de ese carácter, amén. Y dice diversas pruebas, si lo puede ver en el versículo 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir esto? De que
no va a ser una sola prueba. Entonces, usted gócese, hermano. Si usted ya pasó una prueba y viene otra, quiere decir que ya está preparado. Que la prueba que usted acaba de pasar ya salió victorioso. Amén. Aquí nos está hablando de que vamos a ser hallados en diversas pruebas, dice. Y que lo tenemos que recibir con sumo gozo. Por eso le digo, si usted ya pasó una prueba y viene otra prueba, no se ponga triste. Al contrario, póngase gozoso, porque quiere decir que ya fue victorioso en la prueba anterior. Amén. Y que vienen cosas mejores. Amén. El número 3 nos dice Santiago, estamos leyendo Santiago 1, del 2 al 4. Amén. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Vea qué hermoso eso. Sabemos muchas veces que cuando estamos pasando una prueba, es lo primero que nos falta a veces, paciencia, ¿no? Entonces aquí su palabra nos está diciendo que la misma prueba nos va a producir a nosotros paciencia. ¿Por qué razón? Porque sabemos que a medida vayamos caminando en esa prueba, sabemos que vamos avanzando. Amén. Y por medio de esa manera, sabemos que tenemos que recibir más paciencia. ¿Por qué? Porque podemos ver que la meta está cerca. Amén. Y en continuación nos dice, para que más que tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces, cada vez que recibamos una prueba, y si acabamos de pasar por una, al contrario, no nos quejemos, démosle gloria al Señor, porque Él quiere decir, ya mi hijo está listo para la siguiente prueba. Amén. No se pregunte, porque yo cometí el error en el pasado de decir, Señor, ¿por qué a mí? Si yo estoy haciendo lo que dice tu palabra, Señor, ¿por qué a mí? Si yo estoy siguiendo tus mandamientos, ¿por qué ahora me viene esta prueba a mí? Cuando yo empecé con mis pruebas, que muchos de los que están aquí presentes saben de que para la gloria del Señor tenemos como 2 años y medio de haber entregado nuestra vida completa a Jesucristo, su siervo aquí presente. Y cuando yo empecé con mis pruebas, esa era la pregunta que le hacía. En mi primera prueba, en mi segunda prueba, Señor, ¿pero por qué a mí? Hubo un momento cuando me pasó una situación con una herramienta que creo que ya muchos saben. Cuando a mí me llegaron a tocar la puerta, yo estaba orando, hermano. Cuando me llegaron a dar la mala noticia, yo estaba arrodillado en la sala de mi casa orando cuando me llegó la mala noticia. Y yo, ¿qué fue lo primero que yo le dije? Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué tú estás permitiendo esto? Si yo estoy haciendo tus mandamientos, yo estoy haciendo lo que tu palabra dice. Pero de esa prueba para adelante yo empecé a entender que no tenía que preguntarle por qué a mí, sino qué me quieres mostrar por medio de esto, Señor. Esa es la pregunta que yo le hago ahora. Porque así como usted, cada uno de ustedes están pasando pruebas, su siervo aquí presente también sigue pasando pruebas. Los pastores siguen pasando pruebas. Todos vamos a seguir pasando pruebas porque el Señor nos quiere seguir moldeando para llevarnos a donde Él va a ser su voluntad en cada uno de nosotros, para que podamos cumplir ese propósito. Amén. Entonces ahora yo le pregunto, Señor, ¿qué me quieres mostrar en esto? Yo ya no le contesto con queja. ¿Por qué a mí? No. Señor, ¿qué me quieres mostrar por medio de esta prueba? Eso demuestra que su corazón está listo para recibir esa prueba y usted está abierto para recibir esa transformación por medio de esa prueba. Porque si contestamos con queja, ¿qué nos va a decir el Señor? Usted no está listo todavía. Y no solo eso, estamos demostrando también que no estamos listos. Amén. Punto número 2. La cadena del crecimiento, como le estaba diciendo ahorita. En Romanos 5, del 3 al 4, si lo quiere buscar. Romanos 5,
del 3 al 4. La palabra de Dios nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y que la paciencia prueba, y la prueba esperanza. No sé si usted está viendo que aquí hay una cadena, hay un orden. Primeramente, nuestro carácter va a ser probado. Amén. ¿De qué? De recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Sabemos que esa esperanza no será vana. Amén. Me gusta tanto este versículo de la manera como el Señor nos lo presenta, por el hecho de que las tribulaciones, dice, que nos debemos de gloriar en las tribulaciones, como le estaba diciendo. Porque por medio de la tribulación nos dice una vez más que esa tribulación producirá paciencia también. ¿Sí se da cuenta? Pero todo depende de la disposición de nosotros, de cómo nosotros recibimos, como le estaba diciendo, esa tribulación. De cómo nosotros se la vamos a entregar al Señor. ¿Se la vamos a entregar con queja o se la vamos a entregar con gozo? Amén. Si se la vamos a entregar con gozo, eso nos va a producir paciencia. Porque la paciencia es necesaria. No sé si se está dando cuenta, esta es la segunda vez que nos está hablando acerca de la paciencia y que la vamos a recibir por medio de las pruebas, por medio de las tribulaciones. Amén. Y la paciencia producirá también por medio de la prueba esperanza, nos dice al final del versículo. O sea que usted, al recibir esa paciencia por medio de la prueba, usted tiene la esperanza de ¿qué? De que usted esa tribulación la va a pasar, de que usted esa prueba la va a pasar. Amén. Si ve cómo una cosa va produciendo, dando fruto de la otra, por medio de que vamos recibiendo una, alcanzamos la otra. Amén. Tercer punto, el refinamiento del oro. El refinamiento del oro. No sé cuántos conozcan el proceso de cómo se refina el oro. Amén. A una temperatura alta, ¿verdad? Imagínese que nosotros somos el oro. ¿Qué quiere decir? De que nosotros vamos a tener que pasar por algo similar. Amén. Por un proceso similar. Entonces, en primera de Pedro de Pedro 1, del 6 al 7, la palabra de Dios nos dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo voy a leer una vez más. Estamos leyendo primera de Pedro 1, del 6 al 7. Dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que el hecho de que cuando recibimos la prueba, no podemos cambiar ese sentimiento donde nos vamos a sentir afligidos, ¿verdad? Pero sí podemos cambiar la actitud en la que nosotros lo recibimos. Amén. O sea, esa aflicción puede ser temporal en el momento. ¿Por qué? Porque somos humanos. Entonces es normal que nos sintamos así. Amén. Su misma palabra dice, está bien que se sientan afligidos, por un poco tiempo, dice. ¿Sí ve? En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. O sea que van a haber momentos en los que tal vez no nos vamos a afligir, a medida vayamos perseverando, amén. Pero si es necesario, dice, por un poco de tiempo, vamos a ser afligidos.
Entonces, la aflicción es un sentimiento que no podemos controlar. Amén. Pero sí, de la manera como recibimos la tribulación y la prueba. Eso sí está en nuestras manos. Amén. El versículo 7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, vea usted, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Amén. ¿Sí ve? Por medio de esas pruebas, por medio de esas tribulaciones, nuestro amado Jesucristo se está manifestando en nosotros. Él está demostrando que tiene interés en cambiarnos a nosotros, en cambiar nuestro carácter, en caminarnos en esa prueba. Recuerde cómo dice su palabra, en este mundo tendrán aflicciones, pero no os preocupéis porque yo ya vencí al mundo. Y Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿De qué nos preocupamos si el Señor Jesucristo va a estar con nosotros hasta el fin? Desde el principio de la prueba, desde el principio de la tribulación hasta el final. Amén. Y es necesario, como nos dice su palabra, que nuestra fe sea sometida a prueba. Muchas veces nosotros en oración, o tal vez pidiéndole a los pastores, o pidiéndole a un hermano, le dice, quiero oración tal vez para aumentar mi fe. Pero tal vez en ignorancia o en incredulidad, el Señor ya nos dio esa prueba para aumentar nuestra fe, pero nosotros no caminamos en ella. Amén. Tal vez esa prueba y esa tribulación que era necesaria para que nuestra fe fuera probada, no resistimos. Recuerde que el tema se llama proceso de la resistencia, el tema que estamos viendo. Entonces el Señor ya nos dio esa oportunidad tal vez, pero nosotros en incredulidad o en ignorancia tal vez no nos dimos cuenta. Y lo primero que hicimos fue corrernos de la prueba, corrernos de la tribulación. Y el Señor nos dice, pero si yo aquí es donde iba a probar tu fe, si es aquí donde yo quería transformar eso que tú me estabas pidiendo por medio de oración, si es aquí donde yo quería formar esa parte donde tú le pidiste oración tal vez a los pastores, o es aquí donde tú mismo me pediste en oración, donde yo quería trabajar, aquí en esta prueba. Yo quería que aquí te quedaras conmigo, yo iba a caminar contigo, yo te iba a mostrar, yo te iba a dar la respuesta al final. Amén. Debemos de mantenernos firmes en nuestra fe, amados hermanos. Por el hecho de que tenemos que tener en cuenta que para que nuestra fe crezca, va a seguir pasando por pruebas. Amén. Es imposible que nuestra fe crezca sin pruebas. Nuestra fe empieza a decaer. Nuestra fe empieza a decaer, hermanos. Y nuestra incredulidad empieza a crecer cuando no recibimos pruebas. Por eso es tan importante que le demos gracias al Señor por cada prueba, por cada tribulación. Amén. Y preguntarle siempre, Señor, ¿qué me quieres mostrar por medio de esto? No cometer el error que tal vez yo cometí, diciendo, ¿por qué a mí, Señor? Otra vez yo. ¿Por qué a mí? Al contrario, estamos siendo privilegiados porque el Señor sabe que estamos listos. Y dije, ok, ahora voy a usar a mi hijo fulano, a mi hijo sutano. ¿Por qué? Porque ya pasó esta prueba, ya está listo para esta otra. Imagínense qué hermoso es, como nos dice el pastor muchas veces orando, que vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cómo vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria si no resistimos el proceso? Tenemos que resistir el proceso. Amén.
Porque por medio de ella, nos dice su palabra, también glorificamos a Jesús. Amén. Y tenemos que valorar nuestra fe más que el oro pulido, nos dice este versículo. Porque nuestra fe es más valiosa que cualquier cosa de este mundo. Porque por medio de la fe, dice su palabra, todo es posible. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, nos dice la palabra del Señor. Imagínese, ¿qué es más valioso? ¿Unos lingotes de oro o nuestra fe? Si la palabra de Dios nos dice que por medio de nuestra fe, si le decimos a esa montaña que se mueva, se moverá. ¿Y cuánto dinero usted necesita para que esa montaña se mueva? ¿Verdad? Si ve la importancia que es y lo valioso que es nuestra fe. Amén. Punto número 4. La disciplina del Padre. Y creo que ya aquí todos saben de lo que estoy hablando. Esta es la parte donde muchas veces nos entra la rebeldía. Cuando el Padre nos quiere disciplinar, también por medio de las pruebas y las tribulaciones. Amén. Y para respaldarlo, vamos a leer Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Y la palabra de Dios nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Sí ve? Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. ¿A qué se refiere con ejercitados? Que se han mantenido, que han resistido al proceso. Amén. Aquí una vez más, la palabra de Dios nos está diciendo que va a haber tristeza. Amén. Va a haber. El anterior nos hablaba acerca de aflicción. Aquí nos está hablando acerca de la tristeza. ¿Por qué dice? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues en el momento no nos vamos a gozar cuando sabemos que tal vez por causa de alguna incupiscencia de nosotros podamos haber entrado en alguna disciplina por medio de nuestro Padre Celestial. Pero es necesario resistir al proceso. Amén. Pero después dice que da un fruto apacible. Yo al escuchar esa parte donde dice da un fruto apacible, yo ya estoy recibiendo. No sé si usted lo está recibiendo de la misma manera, pero dice da un fruto apacible. De justicia, ¿a quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. ¿A qué se refiere con ejercitados? Que por medio de la prueba, que por medio de la tribulación, han recibido esa transformación, ya sea de carácter o esa disciplina. Amén. Amén. El sufrimiento que a veces pasamos, amado hermano, no significa que Dios no se preocupe por nuestro bienestar. Al contrario, como cualquier padre que ama a su hijo, lo va a disciplinar. Amén. ¿Por qué razón? Porque nosotros no nacemos con el conocimiento que nace en nuestros padres. Y así como nuestros padres ya vivieron lo que nosotros todavía no hemos vivido, ellos van a querer disciplinarnos. ¿Por qué razón? Porque ellos ya saben lo que nos va a pasar a nosotros anticipadamente. De esa misma manera, nuestro Padre Celestial sabe lo que nos va a pasar a nosotros anticipadamente. Por eso Él nos va a disciplinar para nuestro bienestar. Amén. Como todo buen padre, como le decía, nuestro Padre Celestial nos va a disciplinar de la misma manera.
¿Y qué vamos a recibir por medio de esa disciplina? Por medio de esa disciplina, de la misma manera como cuando los padres nos disciplinaban, nos entregaban algo, ya sea una lección, ya sea algo material. Y de esa misma manera, nuestro Padre Celestial también va a cumplir algo en nosotros. ¿Qué va a cumplir por medio de esa disciplina? Su propósito en cada uno de nosotros. Nosotros decimos que el Señor cumpla su propósito en nosotros, pero nosotros tenemos que, ¿qué? Acatar la disciplina también, ¿no? Tenemos que ser humildes, tenemos que resistir, ya sea que por nuestras propias concupiscencias entramos a esa tribulación o a ese proceso, o ya sea que el Señor nos lo presentó para probar nuestra fe. De igual manera, necesitamos resistir. Amén. Amén. ¿Qué se propone Dios permitiendo cada una de estas cosas que nos pasan? Porque yo creo que esa pregunta nos la hacemos muchas veces. Amén. ¿Qué se propone Dios esta vez permitiendo esto? ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor permite que nos pasen cosas. Porque nos pasa por la mente y decimos, pero si el Señor pudo haber detenido esto. El Señor pudo haber detenido también esto. El Señor pudo haber evitado que esto pasara. Pero ¿por qué el Señor lo permitió? ¿Por qué permitió Dios que nos pasara cada una de esas cosas? ¿Por qué razón? ¿Verdad que muchas veces nos preguntamos eso? ¿Cuáles son las intenciones? Nos preguntamos. ¿Bajo qué intención, bajo qué propósito? ¿Por qué el Señor lo permitió? La intención de Dios, amado hermano, y se lo voy a contestar con la palabra, acompáñeme a Job 23:10 para contestar esa pregunta que nos hacemos muchas veces cada uno de nosotros. ¿Por qué lo permitió el Señor? Job 23:10. ¿Cuáles son las intenciones de Dios? ¿Por qué ha permitido que nos pase esto? ¿Qué nos dice Job 23:10? Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. Dios permitirá diversas pruebas y tribulaciones hasta cierto límite por esa razón. Amén. Y Él no se preocupe, hermano, porque Él conoce hasta dónde nosotros podemos resistir. Él conoce hasta dónde podemos resistir. No crea de que a mitad del proceso, a la mitad de la tribulación, usted dice, ya, hasta aquí ya no puedo más. ¿Quién conoce más hasta dónde puede usted? ¿Usted o Dios? Dios. Dios conoce más nuestras mismas capacidades que nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque fue Él el que nos creó. Él conoce cómo trabaja todo nuestro sistema, cómo trabaja nuestra mente, cómo trabaja nuestro corazón. Cometemos un error cuando nosotros creemos que nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo. Amén. Por eso el pastor nos dice constantemente que aquí tenemos, ¿el qué, pastor? El manual de vida. Amén. Su santa palabra. Acompáñeme a 1 Corintios 10:13. Como le decía, Él conoce hasta dónde nosotros podemos resistir. Amén. Porque 1 Corintios 10:13. Porque para Él llevarnos hasta donde Él sabe que debemos llegar, es para que pueda moldear nuestro carácter. Amén. Y 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que, imagina qué hermoso, sino que también juntamente con la tentación nos dará la salida. Para que podamos soportar, dice al final del versículo. ¿Sí ve? O sea que no estamos caminando solos una vez más. Yo sé que muchas veces, por la causa de la tribulación o del proceso, sentimos en algún momento que estamos haciéndolo solos. Pero la palabra de Dios nos dice que no, que Él está ahí con nosotros. Amén. Que el alfarero está ahí formándonos. El alfarero está ahí haciendo esas vasijas que muchas veces obviamente va a ser doloroso, pero vale la pena. Amén. Puntos claves para reflexionar. La prueba, amado hermano, revela qué hay dentro. Amén. No es que Dios no sepa qué hay dentro de nosotros. Él lo sabe. Pero ¿quiénes son los que necesitan saber qué hay dentro de nosotros? Nosotros, ¿verdad? El Señor ya sabe qué hay dentro de nosotros. Los que no sabemos somos nosotros. Amén. Entonces, por medio de esa prueba nos revelará a cada uno de nosotros qué hay dentro de nosotros. Y al nosotros ver eso, podemos trabajar en ello de una mejor manera. O sea que al final de esa prueba, al final de esa tribulación, el Señor nos dirá, esto es lo que había dentro de ti, que yo quería formar. Amén. Esto era lo que yo te quería mostrar. Por eso necesitaba que te quedaras en la prueba, que resistieras. Ahora que tú ya lo vistes, va a ser más fácil que lo trabajemos. Amén. Porque dice, la aflicción es temporal, la tristeza también. Nos está diciendo su misma palabra. Y ahí es donde empieza el gozo, donde empieza la alegría, porque ya podemos ver qué es lo que el Señor nos quería mostrar, que había dentro de nosotros, que nosotros mismos no sabíamos que estaba ahí. Amén. Muchas veces nosotros conocemos nuestra propia fuerza, pero no conocemos nuestras debilidades hasta que somos probados. ¿Sí o no? Muchas veces decimos yo puedo. Y conocemos, la mayoría de veces conocemos nuestra fuerza, pero no conocemos nuestras debilidades hasta que ya somos puestos o pasados por medio de una tribulación o por medio de una prueba. Ahora ahí es donde ya nos damos cuenta, oh, esta es una de mis debilidades. O esta es una de mis debilidades también. Y ya caminamos ¿con qué? Con discernimiento. ¿Por qué? Porque para el futuro nosotros ya sabemos que tenemos tal vez una debilidad más que nosotros no conocíamos. Amén. ¿Cuál es el propósito? El propósito no es el dolor gratuito, sino el fruto que recibimos después que pasa la tormenta. Ese es el propósito. El dolor es necesario. Amén. Pero el propósito es ese fruto de lo que les estaba diciendo, donde nosotros vamos a poder ver qué era lo que había dentro de nosotros. Ese es el fruto, esa debilidad que no conocíamos. Amén. Eso que estaba escondido dentro de nosotros, que no sabíamos que estaba ahí. Una vez más, una herramienta clave que nos continúa la palabra de Dios mencionando en cada uno de los versículos que leímos, que es la paciencia. ¿Sí ve? La paciencia es una herramienta clave que vamos a necesitar en los procesos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que esa herramienta usted necesita andarla siempre lista. La paciencia. Si se da cuenta, la mencionó
en todos los versículos. Por esa razón, va a ser nuestra herramienta principal. Es el componente principal para formar nuestro carácter. Amén. Así que usted se preguntará, la prueba que estoy pasando ahorita, ¿estoy resistiendo? Y si no está resistiendo, este es ese mensaje para usted. Para que continúe, amén. Porque no está solo. Porque va a recibir ese fruto apacible, dice su palabra. Amén. Y con esto concluimos el mensaje de hoy. Y vamos a hacer una oración.